Hola, en este video vamos a hablar sobre el método de linealización que también se va a poder calcular por el método de Dobas redes cerradas. Entonces, para este video desarrollaremos el siguiente ejercicio que se muestra en pantalla, ¿no? Que nos piden calcular los caudales por el método de linealización, donde todas las tuberías tendrán un diámetro de 6 pulgadas. Tenemos el siguiente gráfico con la distribución de las tuberías que están indicadas en el video, en la foto. Tenemos un caudal de ingreso de 95 litros por segundo y tenemos dos salidas, uno de 60 y otro de 35 litros por segundo. Los datos de cada tubería están ahí, las longitudes, el coeficiente de Hazen-Williams y el diámetro que es de todos de 6 pulgadas. Entonces, cabe resaltar que este problema también lo podemos resolver por el método de Cross con el mismo programa. Entonces nos vamos a la calculadora para poder ver cómo ingresar los datos y ir explicando un poco cómo es este método de linealización. Estamos acá en el programa. Ahora lo que tenemos que hacer primero, antes de ingresar los datos, es quitar el check de asumir caudales, ya que cuando nosotros ponemos clic de asumir caudales, nosotros vamos a desarrollar por el método de Cross. El programa entenderá que tienes que tú asumir caudales y lo va a desarrollar por el método de Cross. Para los que quieran ver el desarrollo por el método de Cross usando este programa, les voy a dejar una tarjetita acá arriba para que puedan ir y ver cómo es el desarrollo por el método de Cross con el mismo programa. Muy bien, entonces también siguiendo, no vamos a ingresar los caudales, por lo tanto se ocultará nuestra casilla de caudales. Podemos acá hacer zoom de la cantidad de cuadrados o de nudos que vamos a usar. En este caso, suficiente con estos nudos porque necesitamos solamente 3 cuadrantes. El ingreso de las tuberías será haciendo clic del nudo inicial al nudo final donde queremos ir, ¿no? Entonces haremos clic de acá hasta acá. Tendremos una longitud de 100 metros, un diámetro de 6 pulgadas y el coeficiente Hazen-Williams lo tenemos de 120, ¿no? El coeficiente Hazen-Williams siempre es de raíz cuadrada de pi sobre segundos. Entonces agregamos. Tenemos el siguiente que va a ser de acá hasta este nudo y vamos a tener la longitud de 100 metros, diámetro 6, coeficiente Hazen-Williams de 120. Ojo que nosotros no necesariamente vamos a poder ingresar las tuberías en forma vertical o horizontal, también lo podemos hacer en forma diagonal, ¿no? Yendo de la posición que ustedes vean que su ejercicio requiera, ¿no? En este caso el problema está dispuesto en forma tuberías horizontales y verticales. Entonces la longitud será 150, el coeficiente 6. Ojo que no es necesario también poder hacer clic en cada uno, ¿no? Si se dan cuenta, todo estoy manejando por medio de las teclas, ¿no? Ingreso el dato, presiono enter, ingreso el dato, presiono enter. El coeficiente de Hazen-Williams también 120. Y cuando estoy en agregar, al dar enter, también se guarda. No solamente necesitamos el puntero para poder ingresar los datos de tuberías, ¿no? Entonces esto tendrá 150, diámetro 6, coeficiente Hazen-Williams de 120. Agregamos y de esa manera vamos a terminar de ingresar todos los datos como nos indica el problema, ¿no? Entonces lo vamos a hacer un poco más rápido porque este proceso es repetitivo. Muy bien, tenemos ingresado todos los datos de nuestras tuberías. Para los que desean comprobar si sus datos están ingresados, pues solamente tendríamos que reposar la tubería en donde queremos verlo. En este caso, tenemos la tubería 2, el caudal, que no hemos asumido un caudal porque vamos a hacer el método de linealización, la longitud de 100 metros, diámetro 6 y el coeficiente de Hazen-Williams 120. No tenemos acá la dirección, tenemos cómo hemos creado nuestra tubería, ¿no? Desde este punto a este punto. Entonces, esto va a ser la orientación del caudal que nosotros estamos asumiendo, pero el programa al final lo va a corregir si es que hemos asumido correcto, o sea, si es que el caudal realmente va en este sentido o en otro sentido lo va a corregir. También podemos editar, hacemos clic en la tubería, podemos editar la longitud, el diámetro, ¿no? No se olviden que ustedes hacen clic y luego con las flechas pueden movilizarse, ¿no? Pueden modificar, pueden eliminarlo, no hay ningún problema, ¿no? Muy bien, ahora lo que necesitamos es pasar al siguiente paso y vamos a crear nuestros circuitos. En este caso podemos tener 3 circuitos, ¿no? Que vendría a ser estos circuitos y le damos agregar. Pueden darle enter para que se agreguen, ¿no? Acá hay que recalcar algo,
para el momento de crear los circuitos lo tenemos que hacer en orden, ya sea horario, antihorario. En este caso he seleccionado mis tuberías en el sentido horario, le doy a agregar, pero también lo puedo seleccionar en el sentido antihorario. Lo podemos agregar. Ojo que tiene que ser ya sea en sentido horario o ya sea sentido antihorario. No lo podemos hacer en desorden, o sea, no le podemos seleccionar, por ejemplo, 2, 7, 3, 8. No tiene que ser en un orden, sentido horario y sentido antihorario. Si deseamos eliminar algún circuito, simplemente seleccionamos el centro del circuito y le podemos dar en eliminar, ¿no? Con las teclas nos vamos y le podemos dar eliminar, no hay ningún problema. Acá nos indica todas las tuberías que hemos seleccionado para este circuito. Muy bien, una vez que tenemos ingresado eso, nos vamos a caudal en nudo y vamos a ingresar los caudales de ingreso y los caudales de salida. En este caso tenemos un caudal de ingreso acá de 95. Para los caudales de ingreso, si es que vamos a ingresarlo, vamos a poner positivos, y si es que lo vamos a hacer que salga, en este caso el caudal número 4, le vamos a poner 60, ¿no? Pero como está saliendo va a ser menos 60. Igual en el caudal número 6 vamos a tener menos 35. Ojo que al momento de hacer menos no lo vamos a hacer con esta tecla de menos, sino lo vamos a hacer con la tecla que está al lado de la tecla más, ¿no? Entonces le damos enter. Muy bien, tenemos 95, 60 y acá lo tenemos 35. Hay que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio de caudales. ¿Qué quiere decir eso? El caudal que entra tiene que ser el mismo que el caudal que sale. En este caso tenemos un caudal de ingreso de 95 y tenemos unos caudales de salida de 60 y 35 que sumando los dos nos da 95. Por lo tanto, el sistema está en equilibrio, ¿no? El caudal ingresado es igual al caudal que sale. Una vez tenemos ingresado esos datos, no tenemos nada más que hacer. Nos vamos a la siguiente página, nos vamos menú, calculamos, ejecutamos el cálculo y ahora sí, ¿no? Nos vamos a método de cross, se desactiva porque hemos dado clic en el check de no asumir caudales. Ingresamos a las fórmulas. Para este caso ingresaremos dos fórmulas, usaremos dos fórmulas. El valor de K, que lo tenemos en que va a ser a 1.72 por 10 al cubo multiplicado por la longitud entre el coeficiente de Hazen-Williams elevado a 1.851 por el diámetro, ¿no? Elevado a la 4.87. También vamos a tener un K', que va a ser el K calculado anteriormente multiplicado por el caudal elevado a la 0.81. Tenemos un resumen de los datos que hemos ingresado, todas las tuberías ingresadas, el diámetro, las longitudes, el coeficiente de Hazen-Williams y el valor de K, ¿no? El valor de K es simplemente reemplazamos el diámetro, lo tenemos que ingresar, cambiar a la unidad de metros, ¿no? 6 por 0.25, que lo transformamos a metros, la longitud 100 y el coeficiente Hazen-Williams, ¿no? Que lo vamos a ingresar en estos mismos valores. Reemplazando vamos a tener los valores de K de cada cuadro. Muy bien, lo que nos queda a continuación es poder ensamblar la matriz, porque el método de linealización básicamente trabajamos con matrices. Entonces tenemos que ensamblar nuestras matrices para poder nosotros realizar el equilibrio y poder hacer unas iteraciones que nos va a permitir calcular los caudales. Ojo que a diferencia del método de cross, en el método de linealización las iteraciones son muchísimo menos. Aproximadamente en la cuarta iteración, en lo general ya las caudales ya se parecen y no es necesario hacer más. En cambio en el método de cross es mucho más iteraciones, ¿no? 8, 9, 10 y hasta más, para que podamos llegar al 0, ¿no? A una diferencia de 0. Ahora vamos a ver cómo se realiza estos equilibrios, ¿no? Por ejemplo, lo que sí o sí vamos a tener que usar son la cantidad de circuitos en la parte final de nuestra matriz. En este caso tenemos 3 circuitos, pero tenemos que calcular 10 tuberías de 10 caudales, o sea 10 tuberías. Por lo tanto solamente tenemos que tener las 10 filas, ¿no? Como sí o sí tenemos que tener los 3 circuitos, la diferencia lo vamos a calcular lo vamos a rellenar con los nudos. Solamente necesitamos usar 7 nudos. El programa lo usa del primero hasta la cantidad de nudos requeridos, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo con el 2, 4, 6, utilizar el nudos que ustedes vean convenientes. Bien, entonces vamos a ver cómo formamos el nudo 1. El nudo 1 va a ser igual, los caudales que entran van a ser positivos y los caudales que salen van a ser negativos. Multiplicados, todo eso me tiene que dar un equilibrio de caudales. Por ejemplo, en el nudo 1 tenemos lo siguiente, veamos acá. El de la tubería 1, que vendría a ser la tubería AB,
el caudal está saliendo, porque hemos asumido que está saliendo. De la tubería 10, que vendría a ser la tubería AD, ¿no? Tenemos acá, está saliendo, por lo tanto es negativo, ¿no? Entonces acá tenemos la tubería 1 y la tubería 10. Todo eso tiene que darme igual a los 95 litros por segundo que esté ingresando. Como está ingresando 95, cuando pasa al otro lado va a ser igual a menos 95. Por eso es que hay ese cambio de signo. De la misma manera lo vamos a hacer en todas las tuberías. Por ejemplo, en el nudo 2 tenemos la tubería 1 que para el nudo B es relativo. Para el nudo B está ingresando, por lo tanto es positivo, más 1. Pero la tubería 2 está saliendo, que vendría a ser la tubería BC, está saliendo. Y la tubería 8, que vendría a ser la tubería BE, también está saliendo, por eso es negativo. No tenemos ni un caudal que ingresa o sale en el nudo, por lo tanto es igual a 0, ¿no? No hay ningún problema en ese aspecto. Y de esa manera vamos a rellenar todas nuestras tuberías, todos nuestros equilibrios en nudos. Ahora, ¿cómo vamos a rellenar nuestros equilibrios en los circuitos? Veamos, en el circuito 1, vamos a ir a nuestra página anterior. En el circuito 1 tenemos 4 tuberías que vendría a ser, a ver, veamos acá las tuberías. La tubería 1, 8, 9 y 10. Entonces veamos acá, tenemos, ¿no?, la tubería 1, 8, 9 y 10. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es positivo y cuál es negativo? Va a ser positivo los que lo que hemos asumido el caudal van en sentido horario, ¿no? Veamos, por eso es que acá se pone siempre esta flechita que nos indica el sentido horario. La tubería 1 está yendo en el sentido horario, la tubería 8 también está yendo en el sentido horario, por lo tanto estos dos serán positivos. 9 y 10, como están yendo en contra, vendrá a ser negativo. Veamos, y tenemos la tubería 1 y la tubería 8 positivos, 9 y 10 negativos. Va a ser igual a 0, siempre va a ser 0, porque no hay solamente ese equilibrio de los caudales, ¿no? O sea, no va a haber un caudal de ingreso al circuito, por así decirlo. Entonces, de la misma manera, tenemos en el circuito 2, veamos el último para entenderlo. En el circuito 2 tenemos la tubería 2, 3, 7 y 8, lo tenemos acá, 2, 3, 7 y 8. En la tubería 2 vamos a tener, y en la tubería 3, que están en sentido horario, y la 7 y 8 en sentido antihorario, por lo tanto el 7 y el 8 va a ser negativo. Muy bien, lo tenemos negativo. Pero lo que tenemos que rellenar acá es el valor de K'. El valor de K' lo tenemos acá, que vendría a ser el valor de K, que ya lo tenemos calculado, multiplicado por un caudal elevado a la 0.81. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale este caudal si no hemos asumido ningún caudal al inicio del ingreso de los datos? Esta metodología nos indica que podemos asumir cualquier caudal en todas las tuberías. Veamos, vamos ahora sí a las iteraciones. Entonces, una vez que tenemos, ¿no?, la matriz, que vamos a ensamblarlo como se explicó, multiplicado por los caudales de la tubería, me tiene que dar igual a los caudales de equilibrio, ¿no?, a la suma de lo que tendría que dar al equilibrio de estas tuberías que llegan. Bien, nos vamos ahora al método de linealización y vamos a comenzar nuestra iteración. La primera iteración. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el K'. Pero como le hemos dicho, en la primera iteración no tenemos un caudal asumido. Por lo tanto, vamos a asumir que todos los caudales al inicio van a valer 1. 1 porque acá no nos va a importar en esta metodología si yo asumiendo 1 existe equilibrio o no existe equilibrio. Simplemente le voy a dar un número arbitrario. La metodología nos dice que podemos hacerlo asumiendo cualquier caudal. En este caso el programa asume 1. Asumiendo 1 voy a calcular el K', ¿no?, multiplicando K por el caudal elevado a 0.85, ¿no?, que es este caudal. Tenemos lo siguiente, ¿no?, el siguiente resultado. Este resultado de los K' será K1, K2, K3, K4 y así lo vamos a reemplazar en la ecuación 1, que la ecuación 1 vendría a ser la que tenemos acá, ¿no?, la ecuación 1. Estos K' que hemos calculado los reemplazaremos acá. Al momento de pasar al otro lado será la multiplicación de su inversa, ¿no? La inversa de esto multiplicado por esta matriz y nos va a dar el caudal, que es lo que vamos a tener en este caso, que vendría a ser la iteración 1. Tendríamos el cálculo de los primeros caudales. Muy bien, tenemos acá el 55, 25, ¿no? K1, K2, K3, los K10. Ahora sí, vamos a la siguiente iteración. En la siguiente iteración, ¿cómo vamos a calcular K'? K' vendría a ser simplemente el valor absoluto de los caudales calculados anteriormente, ¿no?, que vendría a ser 55, 25, 25, etc. Todos los caudales calculados en la anterior iteración.
Estos caudales los reemplazaremos para calcular K', ¿no? Que vendría a ser K multiplicado por el caudal elevado a 0.85. Ejecutando esta operación tendremos los nuevos K'. Estos K' reemplazaremos en el K1, en la ecuación 1. Haremos la inversa, multiplicaremos por la matriz que lo tenemos al costado. Y tendremos los nuevos caudales, ¿no? Que vendría a ser K1, K2 y tenemos estos caudales que están en esta forma. Lo recomendable es hacer mínimo 3 iteraciones, porque en la tercera iteración el cálculo del caudal ya no es el valor absoluto del caudal anterior, va a ser el valor absoluto del caudal anterior, el promedio, perdón, del caudal absoluto del primer anterior y el otro anterior subsiguiente. No, en este caso para el K3 vendría a ser el K2 más el K1 sobre 2. Operamos y tenemos los siguientes caudales. Estos caudales los reemplazamos para calcular el K'. Bueno, y realizamos la iteración. Podemos hacerlo hasta el caudal, hasta la iteración 3, porque veamos. En la iteración 2 tenemos 53.59 y en la iteración 3 tenemos 54.27. Como podemos ver acá, la diferencia es mínima, pero todavía sigue habiendo una diferencia. Lo recomendable es hacer que la diferencia de caudales sea igual para todos. Entonces yo le puedo dar 4, tenemos 54.34, tenemos 5, 54.35, o sea, la diferencia ya es muy pequeña, ¿no? La iteración 6 ya veo que hay prácticamente la diferencia es 0, ¿no? Veamos acá y ya la diferencia de estos dos caudales de la iteración 5 y de la iteración 6 es igual. Entonces seguir iterando ya va a ser inútil porque vamos a tener los mismos resultados. Ahora sí, nos vamos a la siguiente pestaña porque hemos realizado la iteración. Con 6 iteraciones era suficiente y vamos a tener, ¿no?, las tuberías, las longitudes, el caudal y las alturas piezométricas. ¿Cómo calculamos la altura piezométrica? La altura piezométrica lo vamos a calcular con esta fórmula, ¿no?, que tenemos en pantalla. Esto nos va a servir básicamente para poder nosotros calcular las presiones en los nudos, ¿no? Esto ya lo pueden usar posteriormente para que hagan. Es muy sencillo, que es sumar nomás, ¿no? No hay ni una metodología atrás para calcular las presiones. Por último vamos a tener nuestro gráfico final y vamos a tener de la siguiente manera. Podemos ver que nuestra mayor caudal es el que lo tenemos acá, 54.35, y nuestro caudal mínimo va a ser los que tenemos acá, 4.21, ¿no? Tenemos una escala de colores para poder ubicar cuáles son los caudales máximos y los caudales mínimos. Otra cosa que podemos acá aclarar es que todas las flechitas nos han salido verde. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que hemos asumido los caudales iniciales son los correctos, las direcciones, ¿no? Las direcciones. No hay ningún cambio de dirección, son las direcciones que están correctas. Ahora vamos a comparar estos resultados que tenemos por el método de linealización con el método de Cross. Para eso, si nosotros quisiéramos ingresar por el método de Cross, lo único que tendríamos que hacer es darle clic a asumir caudales y rellenar solamente el caudal que tenemos acá. Yo ya tengo los caudales que voy a asumir, porque no se olviden que el método de Cross te trata de asumir caudales. Lo voy a reemplazar de una manera rápida, ¿no? Le hacemos clic, por ejemplo en el caudal 1 tenemos 40 litros por segundo, no le vamos a dar ni agregar ni eliminar, le vamos a dar modificar. En la tubería 2 tenemos 20 litros por segundo y le vamos a dar modificar. Bueno, y de esa manera vamos ingresando. Esta vez lo voy a ingresar de una manera más rápida para poder ahorrarnos tiempo. Muy bien, tenemos ingresado todos los caudales, podemos verificarlo, ¿no? 40, todos nuestros datos. Ahora sí aparece el caudal que asumimos porque hemos dado check, ¿no? Vamos a realizar rápido. Si ustedes quisieran ver la explicación paso a paso del método de Cross con el programa, la tarjetita está acá arriba para que puedan ustedes dirigirse al método de Cross. Nos vamos a la siguiente página, algo muy sencillo, rápido, calculamos, ejecutamos, nos vamos directo a la iteración, asumimos una iteración muy grande, 18 hasta que sea 0, y nos vamos a los resultados, ¿no? Gráfico final. Tenemos acá los resultados y lo vamos a comparar con el método de linealización. Entonces vemos que los dos resultados, el método de linealización con el método de Cross, los resultados prácticamente son los mismos, ¿no? Entonces no existe mucha diferencia. Ahora ambos métodos va a depender de ustedes de cuál se sienten más cómodos, ¿no? Si asumiendo caudales o simplemente poniendo los caudales en cada nudo y hacer que el programa calcule los caudales por tubería sin necesidad de asumirlos. Los que desean obtener el programa lo pueden encontrar toda la información debajo de la descripción de este video.
No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder ver más novedades que vamos a seguir lanzando. También pueden escribirnos un correo a rjpjimenezmarin@gmail.com para cualquier consulta. Y toda la información en la página www.dobasingenieria.site. Nos vemos en un próximo video.